Comenzamos. Muchísimas gracias a los que nos acompañan en este tercer día de actividades en el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera en su cuarta edición aquí en París. El día de hoy nos acompaña la maestra Enriqueta González Lizardi, quien estará presentando esta tarde el webinar Explorando el mundo de las startups desde el ecosistema de emprendimiento hasta el levantamiento de fondos. Muchas gracias, Keta, por acompañarnos. Para quienes no la conocen, permítanme presentarla. Enriqueta es inversionista en startups. Es Chief of Staff en una empresa tecnológica en Francia. Reside en París desde hace 8 años, donde ha acompañado el crecimiento de startups y fondos de inversión en el ecosistema europeo. Durante su paso por Techstars, fue responsable de lanzar la primera oficina en París, la tercera fuera de Estados Unidos, y de implementar procesos de aceleración en Europa, Medio Oriente y Asia-Pacífico. Esta experiencia le permitió colaborar con emprendedores de alto impacto y conectar con redes internacionales de capital y talento. Su trayectoria combina la visión estratégica y operativa, con énfasis en el levantamiento de capital, extensión internacional y alianzas de valor. Hoy, además de su rol ejecutivo, impulsa iniciativas de diversidad y de fortalecimiento del ecosistema emprendedor en Francia y América Latina. Cabe señalar que además de esta actividad que es la que mayor tiempo le consume, también es parte de la Asociación Canica Francia y participan en otras organizaciones de la comunidad mexicana aquí en París. Keta, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y te cedo el micrófono. Adelante. Muchísimas gracias, Rebeca. Pues qué bonita introducción. Te agradezco muchísimo el espacio y bueno, a todos aquí que lo que quieran preguntarme, adelante. Aquí en este momento a mí lo que me gusta hablar, como dijo Rebeca, va a ser sobre startups, así que si en algún momento tienen cualquier duda o si me gustaría saber un poco si tienen conocimiento o no para entender hasta dónde alguno ha escuchado de startups, han formado parte de alguna startup en México o en Francia y de ahí como para entender cómo estamos, si quieren compartir y si no, empiezo en este momento. Yo sí he escuchado, nunca he formado parte de, pero soy ingeniera en telecom y siempre pues he estado en cosas de tecnología y todo, entonces tengo una idea de startup así, colegas y compañeros, ¿no? Ok, Miguel, Denise. Yo no mucho, pero estoy interesado. Soy muy curioso. Ok, perfecto. Ok, pues empecemos. De la manera en la que intenté estructurar la plática es un poco, pues hablarles un poquito sobre mí, sobre introducción y contexto personal, como ya reviso un poco para poder como entender cuál es mi trabajo y cómo he trabajado con startups en Francia, en México, en Estados Unidos y en otras regiones. Y de ahí tomar como la perspectiva de la parte de ecosistemas globales. Hay una teoría de que hay lugares en los que hay más emprendimiento, hay más startups dependiendo de ciertos pilares, o quiero que vayamos a dar un poquito al fondo de eso. Y luego, si realmente les interesa como emprender, como cuáles serían sus ventajas competitivas siendo mexicanos viviendo en Francia o en México o donde estén. Y luego, cuáles son los fundamentos para realmente crear una startup, cómo levantar capital y un pequeño cierre en cómo realmente empezar, o sea, cuáles, como nosotros como mexicanos quizás podemos tener perspectivas súper diferentes a lo que se puede construir alrededor del mundo y que esta visibilidad te ayuda realmente a tener una diferencia ahí. Em, entonces, bueno, como Rebe ya mencionó, como Rebe ya mencionó, yo empecé mi carrera, bueno, de hecho está en la tercera, está aquí. Yo empecé mi carrera, yo soy contadora, como de carrera, yo estudié en la UNAM y eventualmente después me uní al ITAM para una especialidad de proyectos de inversión. De ahí no sé si en México estaban familiarizados con una cosa que se llama el INADEM, que fue donde empecé a trabajar por primera vez con proyectos de emprendimiento, era parte del Instituto Nacional del Emprendedor y mi trabajo era como consultor, tal cual dar vistazo a todos los proyectos que se candidataban al gobierno para tener fondos y yo revisaba todos esos proyectos,
Algunos eran mucho de emprendimiento tecnológico, que fue donde podemos decir que empezó mi viaje con las startups, otros era de emprendimiento más tradicional. Y de ahí estuve como por 5 años como consultora, dando desde la manera perspectiva financiera, dando un poco de mi experiencia, si se debían de resolver esos fondos hacia un proyecto o hacia otro. Em, y eventualmente me uní a una organización que se llama Techstars, como mencionó Rebeca, que es un fondo de inversión, uno de los fondos de inversiones más grandes en el mundo, que invierten en capital semilla o en seed capital. Y ese capital semilla es lo que ayuda a las startups a tener como sus primeros pasos, de verdad muy de desarrollo muy temprano. Y aquí me disculpo porque hablo muy pocha, porque justamente trabajo en inglés. Pero justamente tener ese capital semilla es como la primera inversión que vas a tener después de tus amigos y tu familia. Es el primer dinero constitucional que vas a levantar, es decir, que viene de una institución y no necesariamente de los fondos que levantas con la gente que está alrededor de ti. Y como parte de esta organización empezó a crecer muchísimo porque en Estados Unidos y en el mundo realmente hay dos más grandes aceleradores, una que se llama Y Combinator o Y Combinator y Techstars. Techstars en ese momento, en 2015, empezó a expandirse muchísimo y cuando abrieron la oficina de París, yo ya operaba toda Latinoamérica. Fue que me mudé a París hace 8 años. Abrimos la primera oficina de París, y de ahí empezamos a expandirnos también por muchísimos lugares, que fue Arabia Saudita, Corea, Ámsterdam, y parte de mi rol era de ayudar a esta expansión de esta aceleración, de esta aceleradora. En el mundo de capital, del VC, del Venture Capital o de las startups, hay muchísimas partes que ahorita vamos a hablar un poquito, pero justamente la aceleradora es como ese segundo paso, yo diría, no el primer paso, pero ya eventualmente después de una aceleradora puedes levantar fondos de un fondo de inversión o de otras empresas que se dedican específicamente a dar dinero a startups y a innovación para que puedan ir desarrollándose. Y bueno, esa soy yo. Hoy en día, como dijo, me moví del lado del inversionista y me pasé hacia el lado del operador. Trabajo con una startup que nos dedicamos, o sea, acabamos de levantar 13 millones de euros, si no mal me equivoco. Y ahora es mi trabajo ser parte del equipo de lo que yo le preguntaba antes de las startups, ¿cómo le vamos a hacer para transformar esto en una empresa rentable con el dinero que nos acaban de dar los inversionistas? Ahora soy yo quien le dice al inversionista, mira, estos son nuestros planes y ahora vamos a contratar marketing, contratar más ventas, vamos a atacar este mercado y por qué y todo eso. Entonces, esa soy yo. Eventualmente... Creo que un ecosistema de lo que estaba platicándoles un poco sólido, se construye en 5 pilares y esto fue un trabajo que hicimos justamente cuando empezaba en Techstars, entendiendo dónde queríamos abrir más aceleradoras, dónde tenía sentido que realmente veíamos el talento y el capital saliendo. Déjenme cambio mi vista porque no veo a nadie y me siento rara hablándole. Listo. Este, y hay 5 pilares. Estos pilares son talento, densidad, cultura, capital y el entorno regulatorio. Y un poco de esto es, el talento es realmente entender en esta ciudad o en este espacio donde creemos que hay un foco de innovación y para crear startups. Existen universidades suficientes, en la escuela existe la temática de crear emprendimiento o no crear emprendimiento. em, ¿Qué pasa con ese talento? Están como más familiarizados. Pasa muchísimo en México, por ejemplo, que sí hay muchísimo talento tecnológico de escuelas como el Politécnico, incluso la UNAM, o ya las otras que sí son muy enfocadas en emprendimiento, como el TEC de Monterrey y cosas así. Ellos quieren realmente crear empresas porque muchas veces lo que pasa es que se van, ¿no? El talento huye y no crean una startup en México, pero crean una startup en Silicon Valley, en San Francisco, y esas ya no cuentan para nosotros tal cual como parte del ecosistema de emprendimiento. Pero bueno, entonces como evaluar la parte del talento. La segunda es, hay la densidad. La densidad se puede ver como de muchísimas maneras. Pero mi favorita es, hay espacios para que se creen estas ideas, para que la gente pueda llegar a innovar y decir que quiere crear una startup, como antes estaba el INADEM, por ejemplo. Em,
en México. Ahora, sé que hay otras cosas diferentes, pero yo no estoy tan al contacto. Pero, por ejemplo, aquí en Francia, que sí hay como estas incubadoras, que es el paso antes de una aceleradora, es como cuando tienes una idea, quieres empezar a crear, quieres conocer co-founders para crear esta startup y son espacios en los que se crean estos lugares, densidad o infraestructura. Y también está la perspectiva en el que dice, este lugar en donde quiero crear una empresa tiene el mercado, o sea, realmente es tan denso que lo que sea que avientes va a funcionar. La segunda es la cultura, la tercera digo, la cultura, y en esta parte de cultura creo que lo más interesante es qué tanto existe esa mentalidad de lo que les decía, o sea, es una idea desde que, porque mucho de emprender es porque tú sabes que tu papá tenía un negocio, entonces tú eres emprendedor y tú mismo quieres como replicar esta parte, pero si tu papá era contador, entonces como que tu idea también de tu panorama de posibilidades se vuelve un poquito más como de, yo no sé necesariamente si quiero seguir el camino del emprendedor o crear una startup, sino más me voy hacia algo más seguro. ¿Qué te dice el ambiente? No, quédate con lo seguro, con un trabajo, emprender es muy difícil. Y también podemos ver este impacto de la cultura en las diferentes, como los hubs de innovación. Por ejemplo, creo que en México es un poquito, es muy interesante porque culturalmente somos muy emprendedores, pero no necesariamente nos vamos a la manera em, tradicional o con la manera regular de hacerlo, ¿no? Es un país muy emprendedor, pero tiene sus limitaciones con la regulación, entonces no están tan seguros. Francia, por ejemplo, el contrario, tienen como desde muy al principio, sí es un país que siempre los franceses dicen que entrepreneurship, de hecho, es una palabra que viene del francés, entonces entrepreneur, que también en inglés, lo toman con demasiado orgullo. Entonces son una cultura muy emprendedora que sí están buscando como nuevas ideas, pero también son tradicionales, entonces tiene como sus limitaciones. El cuarto es capital. Esto que estaba hablando con ustedes, ¿qué tanto dinero existe que se esté dando a la innovación o a las startups? Como estaba hablando, ¿cuánto capital institucional, cuántas aceleradoras, cuántos fondos de inversión, cuántos de estas instituciones existen que realmente estén apostando en dar dinero hacia las startups o los emprendimientos tecnológicos? Evidentemente Estados Unidos nos lleva a la calle en ese. Ellos son los que más institución, o sea, bueno, capital institucional existe, que no significa que el capital, por ejemplo, en México sí tenemos muchos inversionistas ángeles, que son estas personas que tienen mucho dinero, quieren proyectos, invierten en ciertos proyectos en los que les gustaría ver que innoven y que crezcan, pero no está institucionalizado tal cual que sea relevante. Bueno, Ciudad de México sí un poco, pero no al nivel de Estados Unidos e incluso no al nivel de Francia. Y el último es el entorno regulatorio. ¿Qué tan fácil es realmente emprender? ¿Qué tan fácil es llegar y ir a decir, creo que era una empresa, cuáles son el proceso burocrático, cuáles son los tipos de empresas que puedes abrir y crear, como cuánta información tienes, cuántos días tarda, cómo está el tema de impuestos, por ejemplo, para cuando empiezas a contratar tus primeros empleados, tu impuesto sobre tu income. Hay gobiernos, como el francés, por ejemplo, que te da 2 años para poder pagar tus impuestos en cualquier, income, revenue, ingreso que tengas de tu empresa. Entonces, estos breaks te dejan un espacio para respirar, para que tú puedas crecer y ya después te empiezas a preocupar por estas cosas. Y hay otros como no. En México, depende cómo estés asociado, no necesariamente significa que puedas, o sea, en el momento en el que creas una empresa, quizás hay algunos segmentos que no necesariamente siguen esa regla, pero cuando ya estás formalizado, tienes que empezar a pagar impuestos y a ver cómo funciona tu empresa de manera legal, sin tener tantos breaks y pagar tu seguridad social, si tienes empleados y empezar a crear todo eso. Em, Exactamente como les estaba diciendo, o sea, creo que para mí esa es la comparativa que tengo entre los ecosistemas de emprendimiento en los que más he trabajado. Bueno, pongo San Francisco como uno de los ejemplos, pero he trabajado más como en la parte de Boulder y Nueva York, que ves cosas muy similares. O sea, creo que Ciudad de México tiene
muchísimo talento, si hay muchísimo de ese talento muy específico tecnológico que no se queda en la ciudad para crear un emprendimiento, se van a alguna parte. Hace algunos años, hace como 10 años, hubo el caso de que muchísimos contrataciones de Google, de Facebook, de estas empresas muy grandes, iban a buscar talento a universidades tecnológicas en la Ciudad de México para poder llevarse ese talento a Estados Unidos y que para nosotros, mexicanos, era no ver crecer a ese ecosistema de emprendimiento y no ver a esas startups crecer tan rápido como crecían en otro lugar porque las necesidades eran diferentes, aunque el talento existía. En París sí se considera como un centro y de hecho es súper interesante porque creo que el 85% de todos los founders de startups en Francia vienen de las mismas escuelas, que son las escuelas de negocios o las de ingeniería muy altas. Entonces se ve demasiado la segregación de que si haces una escuela que no forma parte de este grupo, no necesariamente tienes la mentalidad de crear una startup. Y en San Francisco, bueno, o sea, muchísimos de ahí salen las historias de que la educación, hay talento, pero la educación no está completamente ligada a que crees una startup, sino es mucho más cultural, que puede ser self-taught engineer o ingeniero que te enseñas a ti mismo a crear aplicaciones o a desarrollar y todo eso. La Ciudad de México es un ecosistema en expansión que es súper interesante porque, como les mencionaba, esos inversionistas ángeles se empieza a ver muchísimo más movimiento en que se empiezan a unir y empiezan a crear estas inversiones más institucionales. Empieza a ver, bueno, ya de hace como unos 10 años, pero empezaba a crecer muchísimo más la parte de tener espacios en donde se crean startups, donde se discuten ideas, donde incluso las corporaciones empiezan a ser parte de la conversación, que empiezan a abrir sus espacios para traer startups. En Francia, muy parecido, es un poquito, hay muchísima concentración de startups, específicamente en París. Hay muchísimos programas públicos para ayudarles a crear una startup si es lo que tú quieres y a tener acceso a dinero de fondo perdido. Em, y incluso, o sea, bueno, están muy orgullosos los franceses de que crearon un lugar que se llama Station F, que es uno de los startup hubs más grandes del mundo, ¿no? Es el lugar donde miles de startups se encuentran, todos los VCs, los Venture Capital, los inversionistas tienen su oficina, todas las empresas que quieren trabajar con startups e innovación tienen ahí también su oficina, entonces se facilita todo la conversación, el movimiento, la actividad entre estas startups, inversionistas, corporates. Y bueno, San Francisco, de ahí no tenemos ninguna duda, está demasiado dentro de su sangre ya en la manera en la que operan. Casi todas las personas ahí que se mudan ahí es para o hablar con un fondo de inversión, o trabajar en una big tech, o crear su propia startup. No hay como otras opciones. La cultura, y esto me gusta mucho de Ciudad de México, México tiene una comunidad demasiado resiliente. No significa que porque no, lo que les platicaba un poco, que no tenga esos ejemplos o que no haya tanto esas startups, que ya hay muchísimas más, pero como que es muchísimo más difícil crear una startup o decidir crear una startup, pero las personas que lo crean aguantan muchísimo más que las que San Francisco, que es rápido y a la primera que no funciona, se desaniman y van a buscar otra. Y bueno, como les mencionaba, en Francia seguimos hablando de que es la innovación está muy apoyada por el Estado, incluso como startups, si tú trabajas en cualquier sector de tecnología, tienes apoyos en los que no pagas tantos impuestos, en los que te regresan dinero, en los que si tú estás realmente creando innovación, lo puedes comprobar. Si tienes Research and Development, también es algo que no pagas impuestos sobre esos empleados. Entonces hay como muchísimos instrumentos que facilitan el crear una startup. Bueno, el capital, como les decía, sí hay capital. En México hay muchísimo capital. La diferencia es un poco el riesgo. En San Francisco específicamente, estás muchísimo más abierto a a poner capital en 5 startups diferentes y quizás una pegue, pero desde muy, muy temprano. O sea, te gusta la idea, te gusta el equipo,
no tienes realmente esa necesidad de proyectar tanto el potencial, el capital potencial que vas a tener en el retorno de la inversión, porque sabes que es un juego de números, entonces pones mucho dinero en todas partes, el capital se mueve de esa manera. En Ciudad de México no, en Ciudad de México son un poquito más conservadores, quieres ver que la persona que está creando una empresa realmente haya pensado de A a la Z cómo va a ser esto, quieres incluso ver un poco de tracción, lo que es que complica un poco el emprendimiento, quieres que ya tengan un poquito más de ventas, que ya tengan quizás un cliente, un primer empleado, cosas por el estilo que necesitan capital para poder y es como el problema del huevo y la gallina siempre y por lo que por eso se mueve más lentamente. No es que no se mueva, pero se mueve más lento porque somos más aversos al riesgo. Y París es una combinación de todo. Yo creo que son muchísimo más rápidos que en México en términos de ser menos risk averse, pero se concentra el capital en cosas muy específicas. Por ejemplo, en este momento, todo lo que tenga que ver con deep tech e inteligencia artificial, el capital está ahí muy concentrado si estás creando una startup en inteligencia artificial o en muy digital, deep tech, muy como del lado incluso biotecnología y cosas más pesadas, está concentrado el capital ahí, pero si estás creando un e-commerce, que está empezando y que quieres como tienes una narrativa en tu mente de que realmente vas a poder cambiar las cosas, son un poco más, lo dejan para después. Y últimamente, pues la regulación. Ya hablé un poco de eso. O sea, en Ciudad de México no todo el mundo va a tener acceso a la información, incluso a las políticas, a entender cómo funciona todo esto del emprendimiento, si no tienes una formación em, desde el principio de administrador, creador de empresas, de contador, como en mi caso, va a ser un poco más complejo que tengas acceso a cómo se crea una empresa, cuál es el paso A, B y C que tienes que seguir. Em, en París, no, en París sí hay, incluso si tuviste no carreras relacionadas a negocios, hay maneras en las que puedes formarte, crecer y empezar en este momento de formación de empresas tecnológicas. Y bueno, en Estados Unidos, muchísimo más sencillo el tema de la regulación. De hecho, muchísimas empresas, y también es un problema para el ecosistema en general, deciden constituirse en Estados Unidos una vez que conocen dónde, porque es demasiado fácil. Em, ya que ya sabes más o menos que tener incluso sin tener ninguna residencia ni nada, puedes crear una empresa allá. Evidentemente la empresa va a pagar impuestos allá, le conviene al gobierno de Estados Unidos, te conviene a ti porque es fácil y eventualmente es como una entrada al mercado, si tienes clientes que van a Estados Unidos, a que tengas acceso a ese mercado muchísimo más fácil, por lo que se pierde muchísima visibilidad de dónde realmente son las startups y de México, de Francia, cosas así. Pero bueno. ¿Cómo hacer para que una startup funcione? Ya les hablé un poquito de los ecosistemas, ya les hablé de dónde estamos parados en las ciudades que nos tocan, en México, en París y bueno, en el referente que es Silicon Valley, San Francisco. Em, Todas las startups que yo he visto que realmente funcionan, sean con una idea muy tecnológica o menos tecnológica, que utilicen inteligencia artificial o que trabajen en algo como mucho más sencillo, un e-commerce, es que están resolviendo un problema real. Y es que quieren emprender porque están obsesionados con el problema que se acaban de dar cuenta, que se tiene que resolver y que cómo es posible, no entienden cómo el mundo funciona sin que ese problema sea resuelto. Em, la idea principal de crear una startup es, ok, entiendes un problema y la siguiente paso es como tienes una idea para resolver ese problema. Esa idea para resolver ese problema va a ser tu solución principal, que es la siguiente parte. ¿Cómo vas a crear que esa solución, cómo estás ligando el problema a esa solución con tu idea? Tu idea es, no sé, voy a dar un ejemplo, que nunca encuentra de alguna startup real en lo vis. Piensen, tenemos una startup que cree que no es posible que las aseguradoras no estén, que no tengas todos tus seguros en un solo lugar. ¿Cómo es posible que tengas un seguro para tu perro?
bueno, en mi caso, pero que tengas seguro de tu perro, de tu auto y de tu casa, que viven en diferentes pólizas, que tienes que pagar en diferentes términos, que no entiendes nada, que quizás son diferentes empresas. Entonces, lo que ellos dijeron es como, es una tontería que no exista una sola aplicación, o bueno, no tiene que ser una aplicación online, pero una sola empresa que no, que ponga todas tus pólizas juntas para que puedas tener visibilidad de cuál es tu seguridad, qué te hace falta, incluso tener descuentos y empezar a crear como microcomunidades alrededor de tu sistema de seguros y tus pólizas. En ese específico, no, el problema real es la falta de visibilidad que tenías en todos tus seguros. A veces tenías seguros en tus tarjetas de crédito, a veces tenías seguros en el que tenías como que obligatoriamente para tu coche, para tu casa, pero no había algo que fuera, ok, aquí están todos mis seguros y esta es mi plataforma para seguridad. Entonces proponen esta solución y la diferencia que hace, bueno, para mí toda la vida, lo siguiente después de que creas todo esto es cómo haces que empieces a tener realmente tracción. Porque cualquier idea que se te ocurra para resolver, a ver, problemas hay muchos, ideas para solucionar ese problema hay tantas ideas como problemas. Las ideas lo que hacen aquí es, no es nada, no vale nada sin ejecución. Entonces, cuando empiezas a crear esa solución, como poner un plan de tracción muy constante de cómo realmente entender, ok, primer paso para entender, para poder solucionar este problema, quizás sí va a ser crear mi modelo de negocio, ¿no? O sea, cómo estoy moviéndome para decir, ok, yo me imagino que después de que pongo esta solución en place, voy a cobrar una suscripción mensual que solamente es como 1 euro más sobre el costo de la póliza que ya tienen que ya tienen guardadas. Y además voy a ofrecer, entonces le voy a cobrar a las aseguradoras una comisión por cada póliza vendida y empezar como a tejer como esa parte de cómo ves tu idea, cómo va a impactar a tu cliente y después ir y cerrar tu primer contrato. ¿Cómo vas a tener esa primera conversación con esa aseguradora para decirle, oye, tengo este proyecto, tengo esta idea, este es mi problema real, esta es mi solución, este es mi modelo de negocio, le entras, no le entras, y empezar como a tener un poquito de tracción? Es la diferencia, porque la idea existe miles de veces, ¿no? ¿Cómo vas a hacer que no se quede en la idea y sea parte de la ejecución? Entonces, tienes un problema, tienes una solución, ya creaste este modelo de negocio y empiezas a ser atractivo para dos partes muy importantes, que es tu equipo, quien está casada con la idea o casado con la idea de que sí, este es un problema real, que lo puedes resolver y que atraes a ese tipo de personas. ¿Por qué atrae ese tipo de personas? Quizás son expertos en seguros y les dices, sabes que tu background tiene muchísimo sentido con lo que estoy construyendo en este momento, entonces vamos a aliarnos. Este, o sea, necesitas a alguien de ventas porque tú eres muy bueno en querer desarrollar y todo, pero necesitas a alguien que hable, que haga networking, que empiece a trabajar, o sea, cómo empieza a crear y atraer ese equipo. Y la segunda es la narrativa. Ya tienes todas esas cosas, ya tienes el problema, la solución, ya creaste un modelo de negocio, ya tienes a un equipo que quiere como estar contigo en esta parte y hablas con la parte de ahora cómo vas a venderlo, cómo es la narrativa, cómo empiezas a crear una identidad de... no estoy hablando de que vayas y se cree un como business plan como perfecto y un branding identity, no, pero ¿cómo tú cierras esta narrativa? Para todas las personas que tienen, por ejemplo, de lobbies, o sea, para todas las personas que tienen más de un seguro, nosotros les solucionamos la vida porque esto y el otro, ¿no? Y son 5 palabras en las que empiezas a entender tu valor, el valor que estás agregando a la vida de tu cliente, por lo que empiezas a testear como de cuánto están dispuestos a pagar, si es un problema, si estás resolviendo el problema o no, es un problema real o no, como empezar a tener esa atracción para entender. em, Cómo estás comunicando tu visión, tu impacto, si tiene sentido, si no tiene sentido, el por qué, la razón por la que existes. Voy a parar aquí porque siento que he hablado muchísimo. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, yo tengo dudas. En la slide anterior, hace 2 slides, nos platicabas acerca de que en Francia hay la manera de acceder también a fondos y demás. ¿Nos podrías decir como a qué ministerio o en qué páginas podemos nosotros encontrar mayor información?
claro que sí. Está la BPI, que es una, déjame escribo un poquito. Bueno, está la BPI, que es uno de los, o sea, es uno de los bancos más importantes en Francia, que ellos que invierten muchísimo en innovación y dan cheques. Lo que hacen ellos es que si tú levantas fondos de manera con un fondo de inversión institucional, ellos te machean la cantidad muchas veces. Si levantaste 100.000 euros, ya sé que estoy hablando de cantidades muy grandes, pero ellos te van a poner otros 100 y terminas levantando 200 y es como un préstamo, pero un préstamo con muy buenas condiciones en los que se abren. También tienen otros fondos perdidos para realmente innovación semilla a semilla. Tienes que buscarlo porque tienen unos 40 programas de innovación y de diferentes cosas. La BPI France, que no me acuerdo cuál es el nombre de BPI exactamente, pero ellos son los que en este momento dan muchísimo más fondos. Ahora, conectados a ellos hay muchísimos otros programas. Recuerdo que está uno que se llama ADIE, ADIE, que ellos son muy específicos en el sentido de que no necesariamente es emprendimiento tecnológico, no son necesariamente startups, pero que sí ayudan. Todas las universidades tienen un programa de incubación relevante que creo que son interesantes, como si estás en la universidad, tocar la puerta. Em, y de hay muchísimas como firmas o consultores que ayudan, como, no sé, para el tema de los impuestos que les comentaba. Beacon Sale es uno de los que se me viene a la mente, que son los primeros que te dicen, a ver, ¿quieres entender cómo si eres innovación y cómo vas a poder acceder a este crédito al research o al crédito al Research and Development, investigación y desarrollo, que puedes tener acceso a? Lo que dice de la BPI es Banco Público de Inversión. Banco Ah, Público. Sí. Y justo para ligar con la pregunta que nos está haciendo Denise en el chat, yo quería preguntarte si en tu experiencia aquí en Francia te ha tocado ver mexicanos que hayan presentado alguna propuesta de emprendimiento y que haya sido bien recibida. sí, sí hay. De hecho, hace rato estaba platicando hay un podcast que se llama Un Mundo del Trabajo, Un Mundo de Trabajo, y hay un episodio de una chica mexicana en Ámsterdam que tiene una tortillería. Esto no es una startup tal cual, pero ella tiene una tortillería. Si lo quieren revisar, va a estar mañana. Pero en el episodio ya nos cuenta un poco cómo empezó esta historia de que no sabía qué iba a hacer, no tenía otra opción. Y eso pasa muchísimo a los emprendedores que no saben más qué hacer porque por alguna situación no encontraron trabajo, no esto, y dijeron, bueno, ¿qué sé hacer? Y empezaron a crear, vieron que encontré una oportunidad de mercado, que fue crear esta tortillería, y hoy en día creo que sus tortillas salieron en un programa de estos de Netflix de Next Chef o algo así, y se hizo un nombre, y más por cómo ha crecido la comida mexicana alrededor del mundo y cosas así. Creo que es muy ejemplo muy concreto de una mexicana. Más como en la parte de emprendimiento tecnológico, sí he visto muchísimos. Bueno, el creador de Duolingo, por ejemplo, es latino. No estoy segura no es mexicano, estoy segura. Creo que era colombiano, pero es uno de estos ejemplos que justamente son desarrolladores, crearon una idea, se hicieron un co-founder con una persona que quizá está muy bien conectada en Estados Unidos, empezaron a levantar fondos en Estados Unidos y se fueron muy específicamente a ese mercado para poder crecer su empresa y les fue increíblemente bien. Y no de Latinoamérica, pero de las startups, o sea, sí hay muchísimos casos de startups en Francia específicamente, de fundadores que no son franceses y que no estudian en Francia. O sea, puedo hablarles quiero irme lejos porque estoy pensando y todos son europeos, pero que se me viene en este momento a la mente, podría estar, bueno, hay un founder ucraniano que fundó esta startup que se llama Crown. Me gusta mucho la historia porque su startup fue su experiencia profesional, toda su vida había sido en procurement. Toda su vida trabajó en procurement, en el departamento de compras, en Nestlé, en Sanofi, y se dio cuenta que la manera más eficiente de negociar era a través de las subastas.
Entonces las subastas son agresivas, son un método de negociación muy agresivo, pero no existía un software que hiciera muy fáciles las subastas. Pero evidentemente, bueno, cuando dejó su trabajo y dijo, voy a crear esta empresa, llegó y la creó en Francia y empezó, o sea, acaba de levantar su primer millón, que después machó la BPI. Y cuando digo su primer millón, fueron años, bueno, no años, fue un año de trabajo más o menos en el que una persona cree en ti y luego otra persona cree en ti y empiezas a como a crear ese role um, effect, ese efecto de bola de nieve, y es como creo que al final de cuentas, después de un año de trabajo, fuera un millón. Creó el software y después empezó a tener también otros stakeholders que como ya era muy bueno en el departamento de compras, como que vio, ya conocía, o sea, sus ex jefes, estaba en comunidades de procurement, todo eso empezó a tener sentido y fue que creo, ¿no? Y me gusta mucho porque sí es ucraniano y mucho de, por lo que bondeamos en nuestras, o sea, bueno, hicimos una conexión en nuestras historias fue que sí, o sea, que nunca se imaginó en su vida vivir en Francia, cuando se mudó para acá, tuvo que empezar de cero y como todo esto y hoy en día la iba bien con su startup, me sigue mandando updates de vez en cuando, entonces es una historia, no de Latinoamérica tal cual, pero tengo una chica también Monthly, em, María Molinar, mexicana, mamá también, para mí es muy importante, que está empezando a crear bueno, se llama, no se llama así, se corrigió el uso, que ella está creando un modelo de suscripción para todas las tiendas, como cabistas, como las tiendas físicas, que normalmente existen ya soluciones para ellos, tipo Shopify, que podrían ir y crear una suscripción online, pero no es suficiente porque estas tiendas no son naturalmente online, pero ella quiere crear. Si tú vas y tienes un cavista favorito o tu lugar de comprar quesos favorito, no vas a necesariamente pensar que te vas a suscribir con ellos. Pero si te dan una muy buen deal y es tu cavista favorito y tienen el vino favorito, entonces sí, ella los atrapa y ya después tiene toda la plataforma, toda la infraestructura para que puedas crear una suscripción de un cliente recurrente para que ni siquiera tienen que pensar en cómo tú como tienda, cómo voy a generar ese revenue, cómo hacer para que ese cliente regrese porque ya está atrapado dentro del sistema de suscripción, ¿no? Este es Monthly, por ejemplo. Ella ha levantado un poquito de capital, apenas está en esas, está empezando, pero la aplicación ya funciona, bueno, es una aplicación. La empresa, la suscripción ya funciona y está empezando como a entender cuál es su modelo de negocio, cómo entender mejor a sus clientes y todo eso. Justo aquí, para responder a la pregunta de Denise, ¿qué pasaría si en este caso María pasa el tiempo, no termina de entender el modelo de negocios, no termina de entender lo que los usuarios están pidiendo, ya tiene el levantamiento de fondos y el proyecto empieza a fracasar? ¿Qué pasa? Creo que eso depende, o sea, levantamos fondos, bien. Creo que eso depende de la madurez que tengan los inversionistas. Pero eso también es súper importante de que no se toma el dinero de las personas, de todo el mundo. Si levantaste capital, significa que alguien tomó el riesgo de trabajar contigo. Ahora, hay que ser muy inteligentes en la manera que estructuras tu empresa, porque el riesgo, lo más inteligente que haces es que el riesgo se queda en la empresa y no contigo como persona, ¿no? Por eso es importante desde muy temprano crear una entidad legal, que es las operaciones de la empresa, el dinero es para la empresa, todo queda dentro de la empresa y no de manera personal. Eso es como regla número uno. Lo he visto muchos de mis founders cuando no, bueno, de mis conocidos también que no hacen esa diferencia entre dónde está el riesgo de la empresa, que sí, los inversionistas, no tanto los inversionistas, los bancos se pueden cobrar de ti de manera personal. Entonces, como primera regla es crear una entidad legal que diferencie el riesgo de dónde estás poniendo, o sea, de dónde está poniendo el capital, no te llegue a ti. Levantas fondos, el dinero va a la empresa, el dinero va a la empresa y tú, te digo, la madurez del inversionista depende de que ellos saben que es una inversión semilla y que muchas veces no va a pegar. Yo diría una de 10. Pero es por eso digo, una
una de 10 y siendo muy, muy generosa, ¿no? O sea, un inversionista depende de la madurez, los convences, le meten al proyecto, ahora depende de ti de mantenerlos engaged. Para mí las mejores situaciones es cuando, incluso cuando no funciona, el founder me mantiene informada. Me dice, oye, estamos haciendo esto, oye, no cerramos estos clientes, oye, necesito ayuda. Y como tú estás ayudando a tus founders, ellos empiezan a crecer. Si alguien que es su primera inversión y realmente está poniendo todo su dinero ahí y todo, va a ser complejo y probablemente si tú no tienes la seguridad de que el proyecto va a funcionar, ellos muchísimo menos y van a ser muy, muy pesados. Pero se queda el riesgo en la empresa, se va a bancarrota. Hay manera de que la persona que está haciendo su propuesta pueda saber si este inversionista es nuevo o ya tiene también más tiempo, como para medirle también de su lado así de, híjoles, que si no me va mal, si me va mal, pues él Sí. pues vaya también a espantarse, ¿no? Muy rápido. Sí, sí. Es muy complejo porque muchas veces cuando estás levantando fondos, lo primero que quieres hacer es tomar el dinero de quien sea y si te lo quieren dar, lo tomas, ¿no? Entonces, esto es como una suposición muy idealista que digas, ay, no, no voy a agarrar su dinero porque no sé, pero por lo menos ya sabes en qué riesgo te estás metiendo y es una transacción de dos lados. O sea, tienes que saber con quién estás, porque el dinero no es solamente el capital, no es la única razón por la que quieres que esta persona invierta contigo. Quizás tiene una network súper importante, una red de contactos de clientes potenciales, de otros inversionistas, que para ti también es súper valiosa. Quizás, pues sí, o sea, vas a conocerlos, una entrevista, es como, oye, ¿y en cuántas startups has invertido? Incluso ya un poco emprendedores muchísimo más maduros, les preguntas más les pides sus referencias. Oye, puedo hablar con ese founder que invertiste hace 2 años, me gustaría saber cómo es su experiencia. Y no deben de tener ningún miedo de decirte, ah, claro que sí, me encantó trabajar con ellos o algo por el estilo. Tengo yo otra duda. Cuando tú llegaste hace 8 años, ¿con qué visa fue que llegaste? Porque tal vez esto podría ser también interesante. Algo me dice que tuviste la de pasaporte de talento, pero a lo mejor yo me estoy equivocando. Pues no, eh, era la idea, pero justo porque no teníamos una oficina en París, no había manera de que una empresa estuviera sponsoreándome porque la empresa no existía. Entonces fue un proceso súper complejo, pero fue una visa de trabajo normal, o sea, la de. Y sí, se hizo como todo el proceso, se lanzó la convocatoria de quién más puede como abrir esta oficina que tenga la experiencia y la metodología de Techstars, ¿no? Y pues fue muy específica la esta y fui la única que calificó, entonces por eso pude tener ese trabajo, esa visa. Gracias. Me parecía también interesante ver esta parte porque muchas veces nos preguntan, es que quiero hacer, mi proyecto es este, ¿qué visa necesito? Entonces sí, como tener esta información de, bueno, existe la visa pasaporte de talento, pero de acuerdo al tipo de proyecto va a ser la visa que vas a requerir. Que ahorita me recordaste, hubo muchos años, ya no he visto, pero que la French Tech y Business France estaban sponsoreando talento. Si tú eras un talento muy específico para una startup, no sé, digamos en biotecnología, que hay muchas startups de esas, y tuviste un doctorado en biotecnología y tu perfil matchaba con lo que estaban haciendo, no había muchísimos procesos, el proceso era mucho más simple para que puedan tramitar tu visa y te pusieran traer a Francia, en este caso. La French Tech y Business France. Business France lo que hace es que tiene estos campus alrededor de todo el mundo. Y me voy acordando más mientras voy hablando, porque como hoy en día ya estoy como todo en las operaciones, pero tienen estos campus en los que muy interesante y muy conectado justamente con los consulados de Francia en el mundo, tienen micro hubs de todos los emprendedores de esos países. Entonces no es tal cual el consulado, pero es como un amigo, una agencia del consulado que crea esos. Hay muchísimos emprendedores franceses en Nueva York, en México, en varios lugares que se encuentran gracias a estas actividades de Business France. Pero bueno, em, sí, crowdfunding es una de las primeras maneras, o sea, estoy leyendo la pregunta de Claudia, Diana, que Cosmetics, ella levantó dinero con crowdfunding para lanzar su primer producto. Es una manera muy interesante de levantar fondos que no es como la manera tradicional. El crowdfunding funciona
sí funciona, pero pues es como pedirle dinero al público. Y depende de lo que tú, o sea, decirles, oigan, me quieren dar para que yo cree esto y la responsabilidad se limita a si falla, si el proyecto es exitoso o no es exitoso. Lo que tú como startup que pones a tu startup en un crowdfunding para levantar fondos, tú das perks. Esa es la diferencia. Los perks a veces son un pedacito de la empresa. Si la empresa falla, tu pedacito no vale nada. A veces son un producto en pre-sale, antes de que salga a la venta para todo el mundo, un descuento o cosas así. Y ya como en esta parte hay demasiadas tecnicismos que en cómo se levantan fondos. O sea, hay muchísimas maneras de levantar fondos. Das una parte de tu empresa, hay una cosa que se llama SAFE, BCAR en francés, que lo que haces es sí, te prometo que cuando levante fondos te voy a dar una parte con descuento, ¿no? Entonces hay como varias etapas en este journey. Muchas startups deciden no ir a crowdfunding porque es muy difícil mantener. Son muchísimos, o sea, hay plataformas que te ayudan a manejar a todas esas personas con las que estás trabajando, o sea, bueno, que ahora son parte de tu empresa porque invirtieron en ti, pero es un poquito fácil perder credibilidad si no lo logras, ¿no? O sea, si no lo logras o si no eres tan rápido, vas a tener a muchísimos first time investors que están poniendo su dinero a través de crowdfunding, que van a estar como mandándote emails y qué pasó con esto y que van a enojarse y quizás no es lo mejor para ti cuando estás empezando algo y quieres que tener buena reputación. Pero no es un no, ¿no? Es un sí con cuidado. Gracias, Keta. No sé si tengan alguna otra pregunta para que pueda continuar, Keta. Creo que no, puedes continuar. Muy bien. Creo como esta es la parte de cómo levantar capital. Este es muy específico, yo creo, para una startup que está levantando. Bueno, vamos a hablar de eso. O sea, una startup levantan capital en diferentes stages, en diferentes etapas. Está el Friends and Family, que no es lo que está aquí, pero todos los procesos son exactamente lo mismo, solo que a diferentes niveles. La serie Seed o Pre-Seed a veces o aceleradora. La serie A, B, C, D y hasta el número que quieras. Em, Cuando estás levantando del Friends and Family, se levanta, es probablemente también cuando entra un crowdfunding a veces. También lo puedes meter después, pero para completar, porque el crowdfunding no es como que levantas solamente de eso, es además de, o sea, levanté de un fondo institucional, pero quiero adicional 100, 200 mil y quiero asegurarme que mis usuarios también estén comprometidos con la misión, entonces les das una parte de la empresa y haces una manera de estructurarlo. Pero todas esas series se preparan de la misma manera. O sea, siempre hay una... Cuando empiezas a levantar fondos, significa que estás empezando a quererte abrir y a tener conversaciones con otra gente, a sumarse a tu proyecto de diferentes maneras, sea dinero de Friends and Family, sea institucional, sea crowdfunding, como sea la manera en la que vas a levantar fondos. Lo más importante es que te prepares, o sea, la preparación de Prep and Align. ¿Cuál va a ser el pitch deck? Opa, perdón. ¿Cuál va a ser el deck, la presentación que estás preparando, que tiene esta narrativa de este es mi problema, esta es mi solución, esto es lo que he hecho hasta ahorita, este es mi equipo y este es nuestro modelo de negocio? O sea, ¿cómo estás creando toda esta narrativa? ¿Dónde estás guardando tus proyecciones financieras? Toda la información es realmente decir, a ver, este es mi deck, esta es mi proyección, que es como toda esta parte. Esta es mi producción y esta es mi narrativa, ¿no? Esta es mi historia que quiero contar, el storytelling. Entonces pones todo eso en un lugar porque ya el proyecto ya lo tienes muchísimo más bajado a una realidad. Entonces puedes crear materiales para empezar a contactar a la gente. La siguiente parte es, ¿qué gente? ¿No? Como todo es CRM, ¿quiénes son esos inversionistas que tienen sentido que inviertan en ti? Por ejemplo, si yo, ¿qué tal? Que digo que tengo una tesis de inversión y lo pongo abiertamente en LinkedIn, que me gustaría invertir en mujeres diversas, emprendedoras que no nacieron en Francia, por decir algo, ¿no? Entonces, si sabes, si estás buscando fondos y estás empezando como startup, empiezas a ver como,
que no, que eres un hombre nacido en Francia, quizás si estás construyendo algo muy padre, sea muchísimo más, bueno, va a ser muchísimo más complicado para mí que te tome la llamada porque ya tengo esa idea de cómo quiero invertir. Esos son como los inversionistas maduros. Puedes acercarte a otros que quizás como Mikita, el chico que les conté de Ucrania, quizás él es un experto en procurement y muchos inversionistas le van a entender el problema que está solucionando. Entonces va a hablarle a los directivos máximos de compras, de los departamentos de compras que conocía, para venderles la idea, decirles tú puedes ser parte del esto. Entonces, bueno, el punto es crear esa lista con intención de quiénes son esas personas que te encantaría tener en tu cap table o como parte del proyecto. Em, cuando creas eso, esos investors targeting es cómo empiezas a crear una comunicación con ellos. Ya tienes la lista, vas a hablarles por LinkedIn, vas a mandarles un email, vas a invitarlos a un café y empezar es siempre, nunca se levantan fondos en la primera conversación, es cómo creas una relación con esa persona para que vea cómo vas creciendo, cómo va el proyecto, cómo van moviéndose las cosas para que crees, o sea, crees credibilidad. Y ya después empieza a mandar un poco la información y le mandes updates y un poco de un email casual de vamos así y la siguiente etapa es esta. Em, y ya después la fase 3 es cuando ya empiezas con todo. Ahora sí ya tienes todo el material, ya estás listo para levantar fondos, ya tienes métricas que tienen sentido, cerraste tu primer cliente, cerraste un partner súper importante, estratégico, una alianza estratégica que sin ella no funcionaría la startup. Y empiezas a mandarles la información, que es como esta parte de launching pitch. Tu calendario debería de verse así como de esos cientos, porque normalmente toman cientos de inversionistas, em, que ya pusiste una lista en tu CRM, ¿cuáles ¿Qué son onda? las siguientes personas? Espérenme un segundo. Este, ¿Dónde está la presentación? Un segundo. Aquí está. Listo. ¿Ven mi pantalla? Ok. Me Sí. habló, tengo otra llamada y se conectó la persona, entonces, una disculpa por eso. Y bueno, al final de cuentas, la última parte es como ya cerraste, ya empiezas como a cerrar todos los documentos, a crear como juntas recurrentes con tus inversionistas y haces un poco de media, levante para crear como momentum de que estás creciendo, para atraer a más inversionistas, para atraer a más clientes. Hablas un poco con The Medium y es lo que se hace. Pero bueno, esas son las como etapas, te preparas, creas un poco de conversación, momentum, empiezas a conectar con esos inversionistas, empiezas a crear muchísimas juntas en tu calendario en el que estés todo el día hablando con inversionistas y la última cierras y haces un anuncio sobre que levantaste fondos, cuánto, para qué y todo para que atraigas más gente a tu proyecto. Y bueno, creo que ya les di un poco el ejemplo de lobbies, lo que les pensaba, para mí las startups que lo han logrado muy bien es que empiezan pensando internacional desde el día uno. Ok, sí, quieres conquistar un mercado, empiezas con un proyecto muy específico, pero tú como internacional, como mexicano, quizás viviendo en Francia o no, pero cómo es una solución que puedes ver que va más allá de que es un problema tan relevante que es relevante para todo el mundo, que tienes que crear una comunidad de estos inversionistas, de otros emprendedores, para realmente entender cómo funciona todo el ecosistema y regresando a la parte del ecosistema de cómo entender cuáles son, dónde estás parado en cada uno de estos ecosistemas.
Y a veces, y es una experiencia personal, no todos vamos a estar obsesionados con un problema que queremos resolver, ¿no? O sea, no queremos emprender porque es moda o lo que sea, pero a veces no somos y está bien, o sea, tienes o tenemos habilidades diferentes que no necesariamente tras- em, tra- tra- traducen a la parte de que quiero emprender y quiero crear un proyecto, porque para mí es uno de los trabajos más desgastantes, más complicados. em, que existen, porque realmente es estar obsesionado con resolver un problema que sabes que tú lo puedes resolver para que pueda ser exitoso. Si tú no estás seguro de eso, es muy difícil convencer a la gente, como los inversionistas y clientes potenciales, de que esta es la mejor solución. Y ya, eso es todo de mi parte. Perdón por el problema de que se conectó mi No, siguiente no te persona. preocupes, ¿qué tal? De mi lado quedan muchas preguntas, pero que espero poder presentártelas para que lo vayamos haciendo detenidamente y tengamos más adelante un segundo webinar en torno a startups. A mí me gustaría mucho, si es posible, más adelante, pero sí, ya por el tiempo no nos alcanza para que yo te haga todas mis preguntas. Pero si alguien de los que nos acompañan, Miguel, Denise, Claudia, tiene alguna pregunta, adelante. Vamos a tratar de ser muy rápidos porque entiendo que Keta ya tiene otra videollamada, pero si tienen alguna pregunta, aprovechen que la tenemos ahorita con nosotros. No, pues más bien agradecer, la verdad. O sea, sí hay preguntas, pero ya muy corrido. Este, no, no, gracias. Nos pregunta Denise por el chat si das asesorías privadas. Pues si quieren mandarme un mail con sus correos, con sus dudas y sin ningún problema puedo resolverlo, se los pongo ahí. Es mi email privado. Bueno, esperen, mejor, más ¿Verdad? concentrado. Les doy el de mi microfondo de inversión, que es el que estoy más al tanto. Sí, gracias. Yo sí te voy a mandar un mail. Pues perfecto. Un gustazo, perdón por mi interrupción ahí de que se conectó mi amiga en mi otra ventana, pero listo. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchas gracias a ti, Keta, por apoyarnos el día de hoy con esta actividad en el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera. Por favor, dale mis saludos a Alex del podcast Mundo de Trabajo, que sí vi que era ella. Sí. Y yo, ay, Dámela, ahorita por regreso. favor. Y bueno, nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.